Por estos días que tanto se habla de la inflación, la devaluación, el dólar, me llega un hilo de Twitter del periodista Santiago Mayor, al que luego le sumé algunos datos, y cuenta la historia de algo que sucedió en Hungría en 1946. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría fue parte del eje junto a Alemania, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio de Japón. Desde 1994, además, estuvo ocupada por las tres Fuerzas Armadas germanas hasta el ingreso del Ejército Rojo de la Unión Soviética y el fin de la guerra. En la retirada alemana, los alemanes se llevaron todo el tesoro nacional de Hungría. Eso sumado a la destrucción de gran parte de la infraestructura y además de la deuda de los países aliados que le hicieron pagar en calidad de reparaciones de guerra, dejó a la economía húngara en una situación muy, pero muy delicada. El 90% de los establecimientos industriales de Hungría estaban destruidos o dañados, y la deuda con los aliados, puntualmente con Rusia o con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ascendía a $300 millones, ya que en aquella época hoy equivaldría más o menos al total de las divisas que Hungría adquiere anualmente. Frente a la falta de respaldo del oro y el estancamiento productivo del país, se dio un alza del tipo de cambio y una gran hiperinflación que se aceleró a mediados de 1945. En Hungría, en 1941, un dólar estaba 3,5 pengos, que era la moneda húngara. Con un pengo se compraba una barra de pan, por ejemplo, y en abril de 1946, con la hiperinflación ya disparada, una rebanada de pan costaba 450.000 pengos. En julio de ese mismo año, esa rebanada de pan costaba 6.000 millones de pengos. Entre enero y julio de 1946, el salario real en Hungría cayó un 85%. En esos meses de tanta locura, se llegó a instaurar el sueldo calórico por el que el trabajador era retribuido atendiendo a sus necesidades alimenticias. Una persona con un empleo y que requiriese un gran esfuerzo físico cobraba un salario mayor que otra que ejecutaba una tarea técnica. Además, los salarios se llegaron a pagar cada 4 horas, ya que los precios aumentaban un 200% por día. Fue aquella época en que Hungría todos los habitantes fueron millonarios. Claro, los salarios llegaron a ser de trillones de pengos. Pengos era la moneda húngara. O sea que un trabajador cobraba millones o trillones de pengos mensuales, aunque difícilmente les alcanzaba para comprar algo. Los productores rurales, por ejemplo, dejaron de aceptar el billete y se extendió la práctica del trueque. En la semana final de la hiperinflación, el promedio diario más o menos de inflación fue del 158.486%, y ese mes de julio de 1946 alcanzó realmente un récord. La inflación mensual se elevó a, es imposible leer tantos ceros, que más o menos serían 42.000 billones de puntos porcentuales. Es imposible hablar de tantos números, ¿no? Estamos contando la historia de la inflación de Hungría luego de la Segunda Guerra Mundial. Por ese entonces circulaba el billete con la denominación más alta que jamás se emitió en el mundo, que era la de 100 trillones de pengos, equivalente a una millonésima parte de un centavo de dólar. Ese mes también, estamos hablando de julio de 1946, se imprimió el billete de 1.000 trillones de pengos, que no se llegó ni a utilizar, por la inflación aparte. Para ahorrar, el gobierno húngaro utilizó billetes viejos, sellándolos con nuevas denominaciones, debido a que era imposible mostrar la cantidad de ceros que se establecieron en el sistema para renombrarlos, y así nacieron los 1.000 pengos, que es 1 millón de los bipengos, que era 1 billón. Aquí sucedió algo parecido con la salida del plan austral. Cuando se pasó al austral, había billetes del antiguo peso que, como no había guita para imprimir, se les ponía un sello al billete viejo del peso y se decía vale por un austral. Y lo mismo sucedió en la transición del austral al peso aquí en Argentina, donde se le ponía un sello para cambiarle el valor al billete. Así que el 1 de agosto de 1946 se dio un giro abrupto y el Estado húngaro reemplazó su moneda por el florín, que equivalía a
400.000 cuatrillones de pengos por cada florín. Bueno, una locura. Mediante un programa elaborado en su momento por el Partido Comunista se llevó adelante el llamado milagro de la moneda húngara, que en poco tiempo estabilizó la inflación en un 8,5 anual. El economista Pierre Siklos, que es profesor de economía en Canadá, cuenta que, lógicamente, los preparativos llevaron algunos meses. De almacenar alimentos para evitar la escasez, para evitar las especulaciones. También hubo algunas tratativas con Estados Unidos para recuperar el oro robado por Alemania y varias movidas más. Lo cierto es que el Banco Central también se independizó y el poder de emisión de billetes se limitó. Se ordenó a los bancos que tuvieran reservas del 100%. Los impuestos se incrementaron considerablemente porque en un momento Hungría, como era tal la inflación, no podían ni siquiera recaudar. ¿De qué manera recaudás? No había Estado que funcione de esa manera. Por lo tanto, el florín se convirtió, aquella nueva moneda húngara, se convirtió en una de las monedas más estables de la región, hasta bien entrada la década de 1960. Esta fue la historia del